Hola, el día de hoy el grupo 2 te va a presentar lo que es la literatura del modernismo. La literatura del modernismo se origina entre 1880 y 1914 en Hispanoamérica, es decir, que abarca desde finales del siglo XIX hasta las dos primeras décadas del siglo XX. También encontramos que los escritores del modernismo rechazaban la cultura de Hispanoamérica, es decir, que ellos en ese momento sienten la necesidad de fundamentar su identidad. Esto lo que hizo fue generar una actitud anticonformista y de renovación estética. Para ubicarnos en el contexto del modernismo, nos tenemos que remontar a las dos últimas décadas del siglo XIX en Latinoamérica. Esta época se caracterizó por la consolidación de las naciones modernas, es decir, la independencia de las naciones. Sin embargo, al ubicarnos en este clima, la independencia de las naciones hispanoamericanas de España no trajo ni un cambio en la estructura social ni en la economía. Esto generó problemas. Además, encontramos que Cuba y Puerto Rico no se habían logrado independizar, es decir, que seguían siendo colonias españolas. Y esas dos situaciones fue lo que marcaron el contexto del modernismo. Encontramos que estas situaciones trajeron consecuencias favorables y desfavorables. Entre las consecuencias favorables tenemos que se logró integrar el campo y la ciudad en la economía y política, y también que se logró desarrollar los medios de comunicación y transporte. Entre los desfavorables tenemos que los lugares que no exportaban se estaban debilitando, y también que comenzó el endeudamiento de los países. Antes de tocar los temas sobre literatura y modernismo, hay que recordar de que estos trataban sobre hechos ficticios en lugares ficticios. Una vez dicho esto, podemos pasar al primer tema que se tocaba, que era uno de los más fuertes y relevantes de la época, el cual era el amor. El amor era uno de los temas que más se escribía en las literaturas, en las novelas literarias de esa época, ya que tocaba temas sobre el protagonismo y sus amores en ese tiempo, y tocaba también temas muy ficticios en el sentido de lugares y sucesos que puedan pasar. Luego de los dos temas que también eran muy fuertes de esa época era la mitología, la cual trata de dioses, semidioses en lugares ficticios, tal y como decíamos que pasaban en lugares ficticios con sucesos a veces ficticios y a veces reales, era una combinación de los dos. Y luego tenemos el romanticismo erótico, que el romanticismo erótico es como el amor, que fue lo que tocamos de primero, solo que aquí se habla un poco más de cosas más fuertes como desamores, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y para acabar, cabe aclarar que los últimos dos tienen su lugar en lugares exóticos, o sea, ficticios, lo cual exageran mucho estos dos últimos temas. Buenos días, profesora. Yo soy Ángel Gabriel García Hernica, de tercero básico A, clave 12. Este video corresponde a la tarea de comunicación y lenguaje. Hoy le vengo a exponer de los hechos importantes en la época del romanticismo. El primer hecho que podemos destacar fue la revolución industrial. ¿Y por qué digo esto? Si el romanticismo es un género literario, porque la revolución industrial trajo a nuevos pensadores y a gente que quería dejar lo que era el costumbrismo o lo que hacían antes, ¿verdad? Y querían innovar en las cosas. Otro de los hechos importantes de la época fue el liberalismo, tanto como estructura política como estructura social. En estructura social se trataba de que el gobierno ya no podía estar metido obligatoriamente en las cosas de los ciudadanos, ¿verdad? O sea, el gobierno ya no tenía derechos sobre las tierras, maquinarias, empresas del pueblo. Y como política se refería a que ya era por votación, ¿verdad? Era acercado a lo que era hoy en día, ¿verdad? Ya no existían los reyes, porque la revolución industrial también trajo consigo la caída de los reyes, ¿verdad? Del imperialismo. Gracias y feliz tarde. En el modernismo han habido, bueno, mejor dicho, ha sido lo mejor para la literatura, siendo por su gran estética o por su distinta escritura. En el campo de la lectura han habido muchas lecturas de este tipo, algunas mejores que otras. En este caso vamos a mostrar algunos ejemplos de estas lecturas, siendo algunas de estas, por ejemplo, Azul de Rubén Darío,
Trata sobre son temas mitológicos y naturalistas usando poemas en prosa. Luego están los libros de José Martí. Normalmente son ensayos, lecturas, cuentos, etcétera, usando temas como la sinceridad, el humanismo, pues, las emociones también, o temas más incluyentes, como los ideales martianos. Luego estaría, por ejemplo, El Bachiller, de Armando Narvos, donde usa desde un punto psicológico la vida de los personajes, cómo viven, se relacionan, etc. A continuación les voy a hablar sobre los autores más reconocidos de la literatura del modernismo. En el primero tenemos a Rubén Darío, nacido el 8 de septiembre de 1867 de León, República de Nicaragua, y fallecido el 6 de febrero de 1916. Él fue un periodista, poeta y diplomático muy reconocido de su país, y es considerado uno de los personajes más importantes para la literatura del modernismo. Su poesía estaba basada en la renovación del lenguaje y de la métrica, para así generar una fuerte imagen característica de los aristócratas y de los urbanitas. En segundo lugar tenemos a José Martí, nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y fallecido el 19 de mayo de 1895. Él fue un político y escritor chileno, cubano, precursor del modernismo literario hispanoamericano, y fue uno de los principales líderes de la independencia de su país. Como tercer lugar tenemos a Pablo Neruda, un autor mayormente reconocido en Centroamérica, que nació el 12 de julio de 1904 y falleció el 23 de septiembre de 1973. Él fue en sus primeras obras literarias seudónimo, es decir, que no se sabía su identidad. Posteriormente lo reveló y se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes. Y en 1971 recibió el Premio Nobel de la Literatura y también fue galardonado a este. Muchas gracias. Y siguiendo con el modernismo, se sabe que uno de los géneros literarios más importantes y predominantes durante este periodo, pues fue la poesía. Pero esto no significa que haya sido el único género que pues jugó un papel importante durante el periodo literario, ya que junto con el drama y la prosa ocuparon el reflector en pues la mayoría de las obras populares y reconocidas del modernismo, en forma de pues poemas líricos, sinfonías narrativas, sonetos alejandrinos, y pues esto por nombrar algunos ejemplos. Y toda esta información sin hablar de los otros lenguajes artísticos como la música y la pintura, que en varias ocasiones se mezclaron para dar vida a obras incluso más únicas, pinturas donde la sinestesia y la impresión poética predominaban, de esta manera referenciando la literatura clásica y antigua y dotando con una identidad singular estas obras artísticas y literarias que nacieron en el modernismo, gracias a esta mezcla de pues artes. Pero dejando de un lado pues las obras literarias, también podemos repasar y hablar de algunos de los autores y poetas más conocidos pues por encimita, ¿no? Como por ejemplo podrían ser Amado Nervo, que es un poeta, fue un poeta mexicano, autor del romanticismo tardío y reconocido por llevar el amor literario a este pues tipo de obras artísticas. O también Leopoldo Lugones, de Argentina, creador de Las Montañas de Oro, la cual fue una obra aclamada pues regionalmente por su sentido singular y diferente de lo que para él era el modernismo y la de literatura. Y pues estos simplemente son dos de los cientos de poetas talentosos y peculiares que hicieron historia con simplemente un papel y una pluma del modernismo. Así que pues, en resumen, el género literario que tuvo más importancia gracias a su utilización y sentido fue la poesía. Mas no fue el único, sino que la mezcla de este género con otras formas de expresión artística como la pintura, la prosa, la música, pues el drama, fue lo que le dio forma a lo que hoy en día conocemos pues como modernismo. Gracias.